En plena misa, Andreita, una chiquilla de 8 años que asiste sola todos los domingos, se acerca al sacerdote, el padre Sebastián, y le dice: «Papito, ¿por qué me abandonaste?». Lo que sucede a continuación es impactante. Andreita es una niña que ha conmovido a la gente en la iglesia por su aparente devoción. El padre Sebastián, un hombre joven y dedicado, lidera la parroquia en un pequeño pueblo cercano a Quebec, en Canadá. Lo que está a punto de suceder en esa iglesia se convierte en un tema de debate que perdura hasta hoy. El padre Sebastián, en sus 2 años en el pintoresco pueblo, ha demostrado ser un líder con visión. Logró recaudar suficientes fondos para reconstruir la iglesia, parcialmente derrumbada años atrás por un terremoto en la zona. Su influencia alcanzó incluso a la burguesía local, mejorando significativamente las recaudaciones sin fines de lucro para la iglesia. Todo parecía perfecto. El padre Sebastián era querido y respetado por la comunidad. Sin embargo, un domingo durante la misa, Andreita irrumpió corriendo en la iglesia y le dijo al sacerdote: «Papito, papito, ¿por qué te fuiste? Nos abandonaste, tienes que venir conmigo. Mi mamá está mal». La impactante declaración de la pequeña dejó a todos los presentes pasmados. La inocente niña llamaba a papá al sacerdote. En lugar de mostrar comprensión, el padre Sebastián se enfureció y le gritó que no dijera mentiras. Sin embargo, la pequeña insistió, y el ambiente en el templo se volvió sombrío, envuelto en una espesa. La neblina del silencio envolvía cada rincón de la iglesia mientras las palabras de la pequeña chiquilla resonaban. Un gran desconcierto se reflejaba en los rostros de los feligreses. Lo que acababan de escuchar era tan impactante que les costaba asimilarlo. El rostro enrojecido y los ojos llenos de ira del padre Sebastián se levantaron de su silla, dirigiendo una mirada amenazante hacia la pequeña. ¿Cómo se atrevía esa chiquilla a desafiarlo así delante de todos? Ella seguía repitiendo una y otra vez, sin siquiera titubear: «Pero es verdad. Tú eres mi papá». La incredulidad y la sorpresa se reflejaban en el rostro del sacerdote mientras ella repetía una y otra vez que él era su padre. La congregación los observaba con expectación, sin saber qué desenlace tendría esta inesperada revelación. A medida que la chiquilla hablaba, el padre Sebastián palidecía, como si estuviera frente a una realidad que nunca hubiera imaginado. Sus ojos entrecerrados parecían transportarlo hasta el pasado oculto que había permanecido en las sombras durante tanto tiempo. La voz de la chiquilla resonaba con una confianza casi sobrenatural, desafiando cualquier duda o incertidumbre que su apariencia pudiera sugerir. Sus ojos resplandecían con determinación, desafiando a aquel hombre que representaba la bondad divina, mientras el padre Sebastián y Andreita mantenían su emotivo intercambio de palabras. El resto de la congregación estaba en estado de shock. Las miradas perplejas y desconcertadas se entrelazaban entre sí, generando una atmósfera cargada de incertidumbre, expectación. Con gran expectación, el murmullo inquieto de la gente empezó a aumentar en intensidad, como una ola que se elevaba y se propagaba por cada rincón de la iglesia. Las voces preocupadas se entremezclaban, creando un eco de preguntas sin respuesta y teorías que intentaban dar sentido a lo que estaban presenciando. Algunos se cuestionaban si aquello era simplemente una broma o una obra de teatro improvisada, mientras que otros se aterraban al considerar la posibilidad de que fuera cierto. Las emociones se desbordaban en el aire, donde la incredulidad y el escepticismo se entrelazaban en un torbellino de incertidumbre. El padre Sebastián luchaba por mantener la calma, sus manos temblorosas apretadas en puños cerrados. En su interior, libraba una batalla interna entre la paciencia y la tormenta de emociones que amenazaban con desbordarse. Enfrentado a una situación inesperada y desconcertante,
el padre Sebastián se debatía entre la confusión, la ira y la necesidad de mantener la compostura. Sus pensamientos se enredaban en una maraña de preguntas sin respuesta y dudas que estaban a punto de nublar su juicio. Le parecía increíble cómo Andreita permanecía completamente ajena al caos emocional que había desatado con sus demoledoras afirmaciones. Su pequeño rostro permanecía tranquilo e imperturbable. Sin embargo, en un instante fugaz, el enfrentamiento entre la autoridad sagrada y la inocencia infantil llegaría a su punto máximo. Este inesperado enfrentamiento entre la inocente niña y el sacerdote, sin duda, dejaría una huella imborrable en la memoria de todos los testigos. Las bases de confianza y veneración que se habían construido se verían afectadas por este singular episodio. Después de que el sacerdote expulsara a la joven del templo, el silencio se apoderó de la congregación. El ambiente denso y cargado de misterio se mezclaba con murmullos ansiosos mientras el párroco regresaba al altar, con la cruz en sus manos. En ese momento, el padre Sebastián, un hombre de mirada penetrante y gesto adusto, se acercó al púlpito con determinación. Sus ojos reflejaban desconfianza mientras observaba al párroco, y sin rodeos, rompió el silencio con palabras impregnadas de acusación: «Basta ya de tus engaños, hermano. No permitiré que la verdad quede oculta en las sombras. Esta iglesia merece la pureza que siempre ha defendido», exclamó el padre Sebastián, desafiante. Los presentes quedaron aún más desconcertados ante esta nueva confrontación. Los murmullos se intensificaron, creando un murmullo constante que resonaba en el recinto. La tensión en el aire era palpable, como si el conflicto entre los dos sacerdotes fuera un reflejo de fuerzas invisibles en juego. El párroco, bajo la mirada acusadora de Sebastián, intentó mantener la compostura. Sus labios pronunciaron palabras de defensa, pero la duda se había sembrado en la mente de los fieles. Algunos comenzaron a cuestionar la integridad de su líder espiritual, mientras otros permanecían en silencio, esperando más revelaciones. En medio de la incertidumbre, la congregación se dividía entre la lealtad hacia el sacerdote caído y la desconfianza alimentada por las palabras del padre Sebastián. La verdad se deslizaba como un hilo fino entre sus dedos, y el misterio que envolvía al templo parecía crecer con cada segundo que transcurría. Las señoras de la congregación, llenas de determinación y justicia, decidieron actuar ante la injusticia sufrida por la pequeña. Con un propósito firme, se lanzaron en busca de la verdad. Una de ellas, debatiéndose entre la preocupación y la determinación, anhelaba descubrir la verdad y ofrecer su apoyo a la niña. La escena desgarradora de la pequeña sentada en la entrada de la iglesia, con la cabeza inclinada y el rostro oculto entre sus rodillas, conmovía profundamente a quienes presenciaban ese desolador momento. La chiquilla parecía frágil y vulnerable, como si cargara con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Su cuerpo temblaba ligeramente, silenciando el tormento emocional que la envolvía. Cada suspiro que escapaba de sus labios era un eco silencioso de su angustia. Los corazones de los observadores se llenaban de empatía y el deseo de ayudar. Sin embargo, también existía una sensación de desconcierto. ¿Qué podría llevar a una niña tan pequeña a experimentar tal tormento? ¿Cómo podrían aliviar sus penas y devolverle la alegría que le habían arrebatado? En el ambiente, se palpaba una abrumadora sensación de sorpresa e indignación mientras la pequeña, entre sollozos incontrolables, afirmaba una y otra vez que el sacerdote era su único padre biológico. Su desesperación y sus palabras resonaban en el aire, dejando un impacto profundo en todos los presentes. Además, la joven contó la desgarradora historia de su madre, atrapada en las garras implacables de una enfermedad devastadora. Solo pedía un poco de ayuda,
un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que envolvía sus vidas. La comunidad se encontraba ante una encrucijada, enfrentándose a la necesidad de buscar justicia y brindar apoyo a quienes sufrían. El dilema de la joven, desesperada por el sufrimiento de su madre, la llevó a buscar apoyo financiero para adquirir los medicamentos necesarios. Sin embargo, su única opción parecía ser recurrir a su padre, quien debía proporcionar el dinero para salvar la vida de su progenitora. Aunque prometía con solemnidad que, tras obtener la ayuda, dejaría de importunar a su padre, la noticia de la huida del cura estalló como una bomba en la tranquila comunidad. La reacción fue generalizada. Nadie pudo contener su repudio. Las expresiones de incredulidad y rabia se entrelazaron, creando un mare magnum de emociones descontroladas. El suceso se convirtió en un escándalo de proporciones épicas en la pequeña localidad. La revelación de que el respetado y venerado padre Sebastián podría haber tenido una pareja e incluso hijos resultó impactante y difícil de aceptar para los habitantes del pueblo. La incredulidad se reflejaba en los rostros de las personas que se congregaban en grupos para discutir el tema y buscar alguna explicación. Las conversaciones se llenaban de murmullos y susurros, mientras teorías y conjeturas se entrelazaban en una maraña de especulaciones. La idea de que un cura pudiera tener una vida personal y familiar fuera de los límites establecidos por la Iglesia resultaba inconcebible para muchos. La comunidad estaba acostumbrada a ver al padre Sebastián como una figura intocable. Un hombre entregado por completo a su deber religioso. Sin embargo, la prensa local no tuvo piedad y arremetió implacablemente contra el sacerdote. Las palabras escritas en los medios añadieron combustible al fuego, alimentando la indignación y el desconcierto en la pequeña ciudad. Las palabras afiladas penetraban como espadas en la reputación y moral del religioso, arrastrándolo sin piedad hacia un abismo sin fin. Quizás las acciones descontroladas de su pasado habían regresado para atormentarlo. La revelación de su relación y paternidad desafiaban las normas y expectativas arraigadas en la mente de todos, dando lugar a preguntas sin respuesta. ¿Cómo logró ocultar durante tanto tiempo su vida privada? ¿Cuántas otras historias similares podrían existir en el seno de la Iglesia? Los fieles, que habían depositado su confianza y creencia ciega en el padre Sebastián, se encontraban ahora en un estado de desconcierto y desilusión. La imagen del sacerdote como guía espiritual y ejemplo de virtud se desvaneció en un instante, dejando a muchos con una sensación de traición y engaño. La Iglesia, por su parte, se sumió en una crisis existencial. Los líderes religiosos se preguntaban cómo habían pasado por alto una situación tan impactante y cómo podrían recuperar la confianza de los fieles. El padre perdió el respeto de la comunidad. Su nombre, antes venerado y apreciado, ahora estaba empañado por la sombra del desdén y el desprecio. La tragedia parecía abrazarlo sin compasión, dejándolo indefenso frente a las críticas despiadadas que caían sobre él. Cada palabra insultante y gesto de desdén eran estocadas que atravesaban su corazón, recordándole constantemente su caída de la gracia y la pérdida del amor y admiración que alguna vez le fueron ofrecidos. Era un naufragio en medio de la tormenta, enfrentándose a un mar de críticas que parecían no tener fin. En la penumbra de la noche, el sacerdote deambulaba entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue su lugar sagrado. Sus ojos reflejaban la desesperación mientras intentaba comprender cómo la ira descontrolada de algunos había llevado a la aniquilación de todo lo que él había dedicado su vida a construir. Los habitantes radicales, envalentonados por la oscura nube de la deshonra, continuaban murmurando acusaciones y desconfianzas. El padre, aunque clamaba su inocencia con cada fibra de su ser,
sentía cómo la credibilidad que alguna vez tuvo se desmoronaba como las paredes de la iglesia consumidas por el fuego. Entre los escombros calcinados, el sacerdote buscaba respuestas, pero solo encontraba el eco de su propia angustia. La llama de la fe que una vez ardió con fuerza en su corazón ahora parpadeaba débilmente. ¿Cómo podía recuperar la confianza de la comunidad cuando las sombras de la duda lo envolvían? A medida que la noticia del incendio se extendía, los lazos que unían a la comunidad se desgarraban aún más. La tragedia no solo había destruido la iglesia física, sino también la cohesión espiritual que alguna vez los mantuvo unidos. La desilusión se reflejaba en los rostros de aquellos que, en su afán de protesta, no calcularon las consecuencias devastadoras de sus acciones. En la plaza del pueblo, un silencio pesado se cernía sobre los habitantes. Miradas cargadas de dolor se cruzaban, y la pregunta en el aire era inevitable: ¿cómo podrían reconstruir lo que el fuego y la desconfianza habían destruido? El padre, con la carga de su inocencia cuestionada, se enfrentaba a un camino incierto, sin saber si podría redimir la fe perdida o si el oscuro velo de la deshonra lo condenaría para siempre. A medida que la intriga crecía en la comunidad, Andrés, sumido en sus propios remordimientos, se veía atrapado en un dilema personal. La solidaridad que inicialmente se había manifestado de manera abrumadora comenzaba a ceder espacio a la incertidumbre y la desconfianza. Algunos habitantes del pueblo, antes tan generosos, empezaron a cuestionar la autenticidad de la historia de Andreita. Las idas y venidas de la joven hacia el bosque despertaban sospechas, y las especulaciones sobre su origen se multiplicaban. Surgieron teorías que sugerían que podía tratarse de una farsa, mientras otros se aventuraban a imaginar conexiones más oscuras y secretos que podrían estar vinculados a la misteriosa chica y su relación con la parroquia. El clima en la pequeña localidad se volvía tenso, dividido entre aquellos que seguían conmovidos por la historia de Andreita y aquellos que empezaban a cuestionar su veracidad. La narrativa que en un principio unió al pueblo en solidaridad ahora generaba divisiones y suspicacias. La verdad sobre la pequeña y su situación se volvía más esquiva, alimentando la creciente intriga y manteniendo a la comunidad en vilo. A medida que los silenciosos pasos de Andreita resonaban en el pueblo, las miradas a su alrededor se tornaban cada vez más suspicaces, como si intentaran desentrañar el enigma que la envolvía. Algunos la percibían como una figura enigmática, mientras que otros la consideraban casi como un ángel enviado para revelar los secretos más profundos del lugar. Su repentina aparición había generado un aura de misterio y curiosidad, evidenciando que no pertenecía al pueblo y que su origen era desconocido. Nadie tenía información sobre su madre ni sabía hacia dónde se dirigía. En un día particular, Tamara, una de las mujeres más caritativas del pueblo, se encontró en una situación inesperada al llegar tarde y no poder encontrar a Andreita. Preocupada, divisó a lo lejos la fugaz silueta de la niña. Aunque llamó a gritos, sus palabras no llegaron a los oídos de Andreita. Con la intención de entregarle unos patos que había comprado especialmente para ella, Tamara decidió seguir a la niña. Veía esta situación como una gran oportunidad para descubrir dónde vivía y, además de entregarle los alimentos, poder obsequiarle algo a su madre. Con cada paso que daba, Tamara se sentía impulsada por una insaciable curiosidad por descubrir hacia dónde se dirigía Andreita. Los rayos de sol filtrados a través de las hojas del espeso bosque rozaban su rostro, brindándole una renovada energía y fortaleciendo su determinación de alcanzar a la chica. Después de una larga y agotadora caminata, Tamara estaba decidida a descubrir los secretos que rodeaban a la enigmática niña y a su misterioso destino. En ese rincón oscuro y enigmático, Tamara, con el corazón latiendo con fuerza,
observó cómo la madre de Andreita se acercaba a la ventana para revisar lo que llevaba. A pesar de la espesa niebla y la oscuridad, Tamara notó que la mujer parecía más saludable de lo que esperaba. Una intriga aún más profunda se apoderó de ella. ¿Cómo era posible que, en medio de aquel lugar desolado, la madre de Andreita mostrara tal vitalidad? Apenas pudo vislumbrar una fracción de la expresión de la mujer, pero fue suficiente para darse cuenta de que algo no cuadraba. Las voces susurrantes de ambas mujeres se filtraron a través de la ventana, y Tamara entendió que había caído en una trama que iba más allá de la simple apariencia del lugar. Todos en el pueblo, incluida ella misma, habían sido envueltos en una red de engaños cuidadosamente urdida en medio de la oscuridad reinante, mientras Tamara luchaba por discernir los rasgos faciales de la misteriosa mujer. Las sombras parecían conspirar en su contra. No obstante, en un instante fugaz, logró distinguir una apariencia malévola que le heló la sangre. La madre de Andreita no era lo que parecía. Y la verdad detrás de aquel misterioso rincón comenzaba a revelarse con cada sombra que se movía en la penumbra de la cabaña. Los contornos siniestros que se dibujaban en la penumbra mantenían a Tamara en vilo mientras observaba la escena en silencio. La conversación clandestina entre la misteriosa madre e hija parecía teñida de oscuridad y secretos inconfesables. La intuición de Tamara le advertía de un peligro inminente, y sus ojos escrutaban con una intensidad inquietante a la madre de la pequeña. El corazón de Tamara empezó a latir desbocado, como si estuviera siendo acosada por una amenaza invisible. No podía creerlo. Reconoció a la extraña mujer. La conexión se hizo clara en su mente. Las sospechas crecieron como enredaderas, enredándose en los recuerdos compartidos y sembrando dudas y preguntas sin respuesta. ¿Qué otros secretos ocultaba aquella infame mujer en las sombras de su ser? Finalmente, Tamara comenzó a comprender la trama que se desarrollaba ante sus ojos. La mujer malintencionada, aparentemente, había utilizado artimañas para engañar al ingenuo cura, y ahora estaba manipulando a la pequeña para obtener ventajas en el pueblo. Las palabras que escuchó a continuación la dejaron sin habla. Resulta que la niña ni siquiera era hija de aquella mujer. El impacto recorrió su mente como una ola de sorpresa y confusión. Mientras escuchaba a ambas hablar sobre el asunto, su corazón palpitaba con más fuerza, tratando desesperadamente de procesar toda la información. Una noche, mientras el cura descansaba, una mujer desesperada tocó las puertas de la iglesia en busca de consuelo y apoyo espiritual. Con el rostro empapado en lágrimas, logró conmover el corazón del padre Sebastián, quien le abrió las puertas de su residencia en medio de su aparente desdicha. Tamara, con el corazón lleno de determinación, emprendió el regreso a toda prisa. La oscura verdad que se ocultaba tras la fachada de la chiquilla desamparada y la madre enferma había sido revelada ante sus ojos. Cada palabra conmovedora, cada gesto aparentemente inocente, formaban parte de un retorcido plan urdido por Rebeca. Una mujer que escondía una crueldad despiadada. Rebeca, una trabajadora nocturna de reputación cuestionable, había llegado al pueblo con un propósito maestro: extorsionar al padre Sebastián. Tamara la reconoció de meses atrás, cuando descubrió a su entonces esposo involucrado con ella en un motel, razón por la cual se divorció. Ahora, la conexión se revelaba más profunda y siniestra de lo que Tamara jamás habría imaginado. Desde el principio, Rebeca había estado al tanto de la considerable suma de dinero recaudada por el padre Sebastián para obras benéficas. Con astucia y determinación, intentó persuadir al virtuoso cura de entregarle dinero mediante artimañas y manipulaciones. Sin embargo, el padre Sebastián,
un siervo incorruptible de Dios, se mantuvo firme en su integridad y rechazó ceder ante los chantajes de la maléfica mujer. La ira desenfrenada de Rebeca, alimentada por la negativa del padre Sebastián, se desató con furia. En un intento desesperado por mantener su influencia, amenazó con destruir todo lo que el párroco había construido a menos que accediera a sus demandas mensuales. Pero el padre, valiente y decidido, resistió, enfrentándose a la tormenta de maldad que se desataba a su alrededor. La verdad estaba ahora al descubierto, y Tamara sentía la urgencia de regresar para advertir a todos del engaño en el que estaban siendo víctimas. Rebeca, con una determinación feroz, juró que no descansaría hasta destruir al padre Sebastián en cuerpo y alma. La mujer, cuyo aspecto inicialmente inocente y abnegado, ahora se revelaba como una astuta maestra del engaño. Tejiendo toda una red maquiavélica, había ideado un plan retorcido para atrapar al sacerdote en una compleja maraña de oscuridad. Fue entonces cuando decidió reclutar a una chiquilla desamparada de un pueblo cercano para llevar a cabo su plan, en el cual ambas se verían favorecidas, mientras ella finalmente lograría su ansiada venganza. La infante también podría obtener una generosa suma de dinero que compartirían como cómplices. Tamara convocó a todos en la oscura y silenciosa iglesia. El aire estaba cargado de anticipación y misterio, mientras los susurros se desvanecían en el eco de la nave. Con el corazón latiendo aceleradamente, y una voz temblorosa pero decidida, Tamara se dispuso a contarles lo que había descubierto. Cuando finalmente el pueblo supo la verdad y comprendió la injusticia que habían cometido contra el padre Sebastián, una oleada de devastación y pesar los embargó. Arrepentidos y llenos de remordimiento, todos acudieron en masa para pedir disculpas al abatido párroco, a pesar de los estragos que Rebeca causó no solo al padre Sebastián sino también a la iglesia y a todo el pueblo. Sucedió algo sorprendente. El padre Sebastián, con su corazón lleno de bondad y compasión, tomó la decisión de perdonarla. Rebeca recibió el perdón y optó por dejar el pueblo para siempre. Andreita, la desamparada chiquilla, finalmente liberada del plan maquiavélico, pudo seguir su vida sin verse arrastrada por la oscura maraña de engaños de Rebeca. La expresión inocente en los ojos de Andreita fue respaldada por la pronta intervención de las autoridades pertinentes. La empatía y solidaridad de todos en el pueblo se hicieron evidentes. Se percataron de que la joven había caído víctima de la manipulación maquinada por la malvada Rebeca. Con una resolución inquebrantable, la comunidad se unió en cada fase del proceso de reconstrucción de la iglesia. Desde la limpieza y restauración de los escombros hasta la renovación meticulosa de cada detalle arquitectónico. Cada golpe de martillo y cada pincelada encarnaban la fe y la esperanza que los impulsaban hacia adelante. Finalmente, llegó el día en que la iglesia resurgió de sus cenizas, más hermosa y radiante que nunca. La comunidad se congregó para celebrar la misa, y la alegría se reflejó en cada rostro presente. Todos asistieron puntualmente, emocionados por tener a un auténtico hombre de fe a la cabeza. El padre Sebastián, con su corazón generoso y su compromiso inquebrantable, se convirtió nuevamente en el luminoso faro de esperanza para su comunidad. Su liderazgo inspirador y su dedicación incansable guiaron a todos por el sendero de la fe y la renovación espiritual. Al concluir la misa, los vítores y aplausos resonaron en el aire. La comunidad se abrazaba, compartiendo lágrimas de alegría y gratitud. Se consideraban afortunados de contar con un líder tan excepcional que les había devuelto la esperanza y la confianza en el poder de la fe. Hasta aquí llega nuestra narrativa de hoy, pero antes de despedirnos, nos encantaría conocer su perspectiva sobre este fascinante tema.
¿Cómo cree que debería haber reaccionado el pueblo al descubrir los planes de extorsión de Rebeca hacia el padre Sebastián? Considera que la lealtad de los habitantes del pueblo hacia el padre Sebastián se vio afectada por las revelaciones. ¿Y cómo cree que estos eventos podrían haber alterado la dinámica de la comunidad a largo plazo?